me gustaría discutir con ustedes un experimento vinculado a representación en punto flotante con precisión finita, que es lo que estuvimos hablando un poco la vez pasada. Hicimos algún experimento y me gustaría agregar un experimento más que me pareció bien interesante. Entonces, tengo este código acá, ¿no? Que básicamente es un bucle while, o sea, mientras, que lo que hace es, inicializa un número A en uno, el valor uno, y, y entonces dice, bueno, mientras A más uno sea mayor que uno, dividida entre 2, A igual A sobre 2. Y está ahí. Esto es incrementar el contador de cantidad de iteraciones. Es algo auxiliar para saber cuántas iteraciones hace en el bucle while, ¿no? Pero lo importante está acá, digamos. O sea, tengo esta condición de parada que lo que dice es agarrar el número A que tengas en ese momento, al principio es A igual 1, sumale 1, y si es mayor a 1, digamos, se dividía entre 2. Eso por un lado. Y por otro lado, esto, si se fijan, es equivalente, a ver si están de acuerdo, es equivalente si resto 1 a ambos lados, ¿no? O sea, tengo A más 1 mayor que 1, resto 1 a ambos lados, y me queda, esto es equivalente que A sea mayor a 0, ¿no? O sea, que A más 1, o que 1 más A sea mayor a 1, es que A sea mayor a 0, es equivalente. En aritmética exacta, por lo menos, es equivalente, ¿no? 1 más A mayor a 1, si solo si A mayor a 0. Es evidente. Pero lo que les quiero mostrar acá es que en aritmética de precisión finita no es equivalente. Entonces, primero voy a considerar este caso, en que la condición de parada del while la escribo de esta forma, y voy a ver, y lo que hace es ir decrementando A, y me va contando la cantidad de iteraciones. Entonces quiero ver, con esta condición de parada, cuántas iteraciones hace. Y después voy a considerar la otra condición de parada, que en aritmética exacta es equivalente, que es esta, y ver si hace la misma cantidad de iteraciones o no. Ya les adelanto que no va a ser la misma cantidad de iteraciones. Entonces, lo que está ocurriendo es que la condición no es equivalente en aritmética de precisión finita. Y de hecho, vamos a poder explicar eh, cuántas iteraciones va a hacer en cada caso. ¿Está? Ahora vemos, Franco. Pero antes que eso, en aritmética exacta, ¿cuántas iteraciones debería hacer esto? Infinitas. Ahí va. Si lo dejo así, en aritmética exacta, no termina nunca el bucle, porque A arranca con un valor positivo, 1, y lo único que estoy haciendo es dividirlo entre 2, dividirlo entre 2, dividirlo entre 2, dividirlo entre 2. Eso no le cambia el signo, y si bien se va a hacer muy, muy pequeño, nunca va a ser 0, ¿no? O sea, llegar a un número 1 y lo divido entre 2, nunca lo logro llegar a 0. O sea, en el límite sí, 1 sobre 2 a la n tiende a 0. Pero en aritmética exacta, si yo implementara este bucle en aritmética exacta, se queda en un bucle infinito, nunca para, nunca llega. O sea, A siempre va a ser mayor a 0 en aritmética exacta. O sea que, obviamente nadie, digo, no sé si alguien va a implementar un bucle de esta forma, pero bueno, es un ejemplo. Pero en aritmética exacta esto queda iterando de forma infinita y no sirve para nada. O sea, entonces ya ahí hay una diferencia. Digo, cuando lo implemente ahora, lo voy a correr y, y van a ver que va a parar. Con esta condición de parada, va a parar en una cantidad finita de iteraciones. O sea que ahí ya hay una diferencia con la aritmética exacta. Entonces, bueno, ejecuto esto y me da 53 iteraciones. ¿Alguien tiene idea de ese 53? ¿Dónde sale? No es de la cantidad de bits con la que podés representar la mantisa o algo de eso, ¿no era? Ahí va, exactamente. Comento eso nuevamente. Esperen que voy a buscar
sea que nos dio 53 con esa condición de parada, ¿tá? Entonces vamos a tratar de explicar eso. Y es sencillo si tienen en cuenta, si se acuerdan del epsilon de máquina y el hecho de que la máquina hace redondeo. Ahí les estoy compartiendo la hoja. Vamos a intentar explicar eso. Y después vamos a intentar explicar el otro. Entonces, estoy compartiendo la hoja ahí, ¿no? Entonces, la condición es mientras o while a más 1 más a, vamos a escribirlo. 1 más a sea mayor a 1. ¿Tá? A igual a sobre 2, etc. ¿Tá? Entonces, yo arranco en a igual 1. ¿Tá? Entonces, si se acuerdan de la definición de epsilon de máquina, acá está el 1, por acá está el 0, ahí está el 1. Entonces, el epsilon de máquina era, acá estaba el 1 y acá estaba el siguiente número representable. ¿Se acuerdan que había escrito tipo en rojo los números representables en la recta real? Que obviamente no son todos, sino que son una cantidad finita. Entonces, con rojo están los números representables en la recta real. O sea, lo que lo puedo almacenar de forma exacta en punto flotante. ¿Tá? Entonces, si quieren, pongamos no, así. Entonces, lo que ocurre es que, además, hay que tener en cuenta que la máquina usa redondeo. Entonces, si esta es la mitad, ¿tá? Todos los números que están acá, este no es un número punto flotante, simplemente es la mitad del intervalo. ¿Tá? Si un X cae acá, bueno, la máquina lo almacena acá. Lo denoto así, PFX, que es punto flotante X. ¿Tá? Si el X cae acá, la máquina lo almacena acá. ¿Tá? Eh, entonces, lo que estoy diciendo con esto es que, y esta distancia es el epsilon de máquina, por definición. ¿Tá? Que en el sistema de representación de punto flotante con el estándar IEEE de precisión doble, esto es 2 a la menos 52. ¿Tá? Porque 52, la cantidad de bits que tiene para la mantisa es 52. ¿Ok? Y eso es lo que determina el epsilon de máquina. O sea que por definición el epsilon de máquina es la distancia entre 1 y el siguiente representable, que sería este. Siguiente representable. Tá. Y entonces epsilon de máquina es esta distancia. Y como la máquina usa redondeo, los números menor, y esto mide epsilon de máquina sobre 2. ¿No? Esto que está acá. Esperen que voy a correr para abajo. Ahí va. Esto mide epsilon máquina sobre 2. Por la definición de epsilon máquina que mide todo el intervalo, esto sería la mitad. ¿Tá? O sea que es 2 a la menos 53, que es el número, el 53 aparece ahí. ¿Tá? O sea que vamos bien rompeados. Entonces lo que ocurre acá que si yo al 1 le sumo, no sé, epsilon máquina sobre 4, que sería 1 sumarle este cachito, digamos, lo va a almacenar en 1. O sea, el punto flotante de esto lo va a almacenar en 1. Porque recién, cuando le sumo algo mayor que epsilon de máquina sobre 2, me lo almacena en el siguiente número representable. ¿Tá? O sea, todos los números que caigan, como el x que sería 1 más, no sé, epsilon de máquina sobre 4, pónganle. El x sería 1 más, si estuviera acá en la mitad, ¿no? Sería algo así como 1 más epsilon de máquina sobre 4. Entonces, este x lo va a mandar para el 1. O sea, el punto flotante de 1 más epsilon máquina sobre 4 lo va a mandar al 1. ¿Tá? Ya uno que hay por acá lo manda al siguiente. Pero, y el límite de eso es en la mitad. ¿Tá? O sea, de hecho, a 1 más epsilon máquina sobre 2, que en principio uno no sabría para qué lado lo manda, lo va a mandar al 1 también. ¿Tá? Eso es porque los empates, que es cuando cae en el medio, el criterio que tiene para desempatar, hace que en este caso lo mande al 1. O sea que este lo manda al 1, o sea, este lo va a mandar al 1. Recién los que están de este lado los manda para acá. Entonces, es decir, lo que estoy diciendo con esto es, y ahí lo engancho con lo que veníamos hablando, que el punto flotante
de 1 más A es igual a 1 para todo A entre 0 y epsilon máquina sobre 2, ¿no? Vamos a poner menor que epsilon máquina sobre 2, menor o igual. ¿Les convence, o sea, les convence el razonamiento? O sea, si yo al 1 este le sumo algo menor o igual que epsilon de máquina sobre 2, me lo manda al 1, o sea, lo almacena como 1. Es como que no le hubiese sumado nada. ¿Está? Entonces, hasta ahí alguien se perdió. Ya estoy por terminar pero, la explicación, pero eso es como lo clave. Lo clave es que si al 1 le sumas algo menor que epsilon de máquina sobre 2, o menor o igual, te lo almacena en el 1. O sea, no cambia. ¿Está? Entonces, si ahora miran acá, tenemos algo similar, ¿no? O sea, pero esto piénsenlo que es el punto flotante 1 más A, o sea, es lo que guarda la máquina. Y ese punto flotante 1 que es igual a 1. Entonces, lo que la máquina dice, bueno, agarra el A y dice, bueno, si punto flotante 1 más A es mayor que 1, sigo iterando, si no, no. Entonces, cuando A sea menor o igual que epsilon de máquina sobre 2, ahí es el quiebre, digamos. O sea, si A es mayor que epsilon de máquina sobre 2, esta desigualdad se va a cumplir. Porque 1 más A lo va a almacenar en algo mayor a 1. Pero si cuando A empieza a ser menor o igual que epsilon de máquina sobre 2, esto deja de cumplirse y sale del while. O sea que en definitiva va a salir el while cuando A sea menor o igual que epsilon de máquina sobre 2. Y epsilon de máquina sobre 2, por lo que les decía, en el caso de punto flotante y triple E de precisión doble, es 2 a la menos 53. O sea que ahí ese es el 53. O sea, va a dividir A entre 2 53 veces, ¿no? O sea, 2 a la menos 53 es 1 sobre 2 a la 53, por definición. O sea que lo que va a hacer es va a dividir A 53 veces, y cuando le divida 53, la vez 53 A, el A pasa a ser epsilon máquina sobre 2, y ahí 1 más A es 1, ya no es mayor a 1. ¿Está? ¿Un comentario de esto? ¿Les pareció interesante? Sí. En el caso de 0, Bueno, ¿cuánto sería? ahí va. Vamos a ver ese caso del 0. Yo tengo una pregunta sobre eso. Sí, a ver. Siendo que la máquina tipo, puede representar hasta, suponiendo el epsilon de máquina, ¿no? Es lo máximo, o sea, lo mínimo que puede representar. ¿Cómo se Ujú. da cuenta que tiene algo menor al epsilon de la máquina? O sea, ojo, Porque puede representar más chico, ¿no? El claro. epsilon máquina tiene una definición que es en 1. Ojo Pero, que la definición esa de que epsilon de máquina es el número más chico que puede representar la máquina no es cierta y es un error muy común. ¿Tá? O sea, epsilon de máquina no es el valor más pequeño que puede representar la máquina. Bien, Es un error muy común, porque claro, epsilon uno lo asocia con algo pequeño y entonces dice, es lo más pequeño que puede representar. claro, es lo más chico que puede representar cerca de 1, ¿no? Básicamente. Formalmente la definición es cuánto le tengo que sumar a 1 no, perdón, la distancia entre el 1 y el siguiente número representable a la derecha de 1. Esa es formalmente la definición de epsilon de máquina. O sea, esta distancia que está acá. La distancia entre 1 y el siguiente número que puedo representar de forma exacta. ¿Tá? En algunos libros de texto asumen que la máquina usa redondeo y dicen, bueno, es la menor distancia, o el doble si quieren, de la menor distancia que le tengo que sumar a 1, del menor número que le tengo que sumar a 1 para que me lo almacene en el siguiente. Yo prefiero, me queda más fácil, y es la que usamos en este curso, la definición de decir, el epsilon de máquina es la distancia entre 1 y el siguiente número representable. ¿Tá? Pero no necesariamente es el número más pequeño que puede almacenar la máquina de forma exacta. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan claro. Bien. Tá. Entonces, vamos ahora al otro caso. Estoy haciendo estos experimentos porque me parecen divertidos y bastante ilustrativos. Ahora conseguimos la versión 2, que es en aritmética exacta es equivalente. Ahí les estoy compartiendo de nuevo el código. Si no lo ven, me comentan. En aritmética exacta es equivalente, o sea, tacho los unos y me queda que A sea mayor a 0. ¿Tá? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es que
digamos, sale el while en una cantidad de iteraciones distinta que 53. ¿Tá? Pero, ¿alguien tiene alguna apuesta de cuándo va a salir el while? 1024. 1024. ¿Por qué 1024? Eh, Opa. Creo que recordar que el mínimo representable, el más cerquita de cero era 2 a la menos 1023. Por Ok, eso. ok. Está. Bien, entonces, A lo mejor recuerdo mal igual. no, está bien. O sea, veamos primero eso, acá lo tengo. Eh, Esta es la página de Wikipedia del estándar IEEE 754, en particular me dice para precisión doble cuál es la cantidad de bits que usa, etcétera, pero además tiene una tabla que, para no tener que pensar, me dice cuál es el menor o el exponente máximo, el menor exponente en precisión doble, o mismo el número más chico representable. O sea, el exponente más chico que puedo escribir en compresión doble es para el 2, o sea, en base 2, es menos 1022. O sea que puedo escribir números tan pequeños como 2 a la menos 1022. 1,000 por 2 a la menos 1022. Ese sería el más pequeño, ¿no? De hecho, incluso que están las notas también. Digo, es similar a lo que vos dijiste. Creo que están las notas, voy a chequearlo con las notas. En las notas está dicho, de hecho, cuál es el más pequeño. Pero es en base a eso, es en base a ver cuál es el exponente más pequeño que podés representar en punto flotante, base 2, doble, y después está, si está el número más pequeño, es 2 elevado a ese exponente. ¿Está? Pero déjenme chequear que sería 2 a la menos 1022, ¿no? No están en notas. Más arriba, ¿no? Acá. En la página 16. Ok. 16. No. No, pero en la 16 Ah, del archivo. está bien. Ah, más para arriba, ¿no? Sí, más arriba. En la siguiente es ahí. Ahí va. Arriba. Ahí Exacto. está. Este sería, ¿no? 2 a la menos 1022. O sea, menos 1022 es el menor exponente, entonces 2 elevado a la menos 1022 es el menor número que puede representar la máquina. Que está, dicho sea de paso, ven que es mucho menor que el epsilon de máquina. El epsilon de máquina es 2 a la menos 52. Esto es 2 a la menos 1022, o sea, es mucho más pequeño que el epsilon de máquina. ¿Tá? Entonces vos decís que, como el número más pequeño que puede representar es eso está relacionado con la salida que va a dar esto. Y está. Sí, pero era uno menos al final. Bueno, ahí va. Está. Veamos eso. Antes de ejecutarlo, tratemos de predecir lo que va a ocurrir. ¿Tá? Ahí estoy mostrando de nuevo la hoja. Y tratemos de predecir lo que va a ocurrir antes de ejecutarlo. Entonces, o 54. Bueno, Ezequiel, ¿es de la parte anterior? ¿Estás hablando? No sé, Ezequiel, ahí tu pregunta si es. ¿Pero es de la parte anterior? ¿De 54? Voy a hacer este. En todo caso, escribí tu pregunta ahí bien, más redactada, más explícita y te respondo. Porque no enganché de qué estabas hablando. Entonces, ahora el while es a mayor a 0. ¿Tá? Y lo que hace es dividir entre 2. O sea, mientras que a mayor a 0, que es el mismo, en aritmética exacta es lo mismo que es equivalente a lo que el que vimos recién, el ejemplo que vimos recién. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? ¿O qué pensamos que va a pasar? Bueno, va a iterar hasta que mientras a sea mayor a 0. En aritmética exacta va a iterar de forma infinita. ¿Tá? Pero acá no, porque acá lo que va a ocurrir es que si yo divido, yo tengo
el 2 a la menos 1022 es el menor número que puedo representar en la máquina, en positivo, ¿no? O sea, este sí es el número más pequeño. El epsilon de máquina está por allá arriba. No juega acá. O, digamos, no es el más pequeño. Este es el número más pequeño que puedo representar con la máquina. ¿Está? En el punto flotante de IEEE doble base 2. ¿Está? Precisión doble base 2. Entonces lo que va a ocurrir es que, o sea, cuando A arranca en 1, y cuando A esté en 2 a la menos 1021, bueno, 2 a la menos 1022, ahí va, tomamos ese. O sea, voy a empezar a dividir A entre 2, ¿está? Y en un momento A va a ser exactamente 1 sobre 2 a la 1022. Cuando haya dividido entre 2 el 1 1022 veces, voy a estar acá. ¿Está? Entonces agarra y se fija y dice, ¿A mayor a 0? Sí, porque está ahí, A mayor a 0. Bien, entonces agarra y divide entre 2 de nuevo. Entonces te queda, el A dividido 2 te va a quedar 2 a la menos 1023. Y ese número está por acá. Pero ese número no es representable. ¿Está? Entonces, ¿qué hace? La computadora lo manda a 0. En este caso, o sea, lo que ocurrió acá es underflow, digamos. O sea, intenté representar un número que estaba por debajo del menor número representable, digamos. Entonces lo manda acá. ¿Está? O sea que cuando llega a menos 1022 y divida una vez más, el A lo va a mandar al 0. Entonces cuando haga esto, que no se olviden que acá es punto flotante de A para la computadora, esto va a valer 0, que no va a ser mayor a 0 y va a salir. O sea que según esto, esperaríamos que salga en 1022 iteraciones o 1023. Digo, más o menos ahí por el tema del K, que lo arrancamos en 0, K más 1, pero está. El número estaría ahí en la vuelta, ¿no? 1022, 1023, ¿está? Y la explicación sería esa. Digo, acá entre 0 y 2 a la menos 1022 no hay números representables. Entonces, algo más pequeño, algo que está entre medio, lo manda al 0. Es underflow. ¿Está? Y bueno, veamos qué es lo que ocurre. Lo ejecuto. Y... ¿qué es esto? Bueno. Y no da lo que esperábamos. Ya lo pasado. Esto está todo chequeado, así que no se preocupen. Una pregunta, ¿usa números desnormalizados cerca de cero? Ahí va. Esa es la explicación. O sea, pero hay que hilar fino. Pero primero, se dan cuenta que no obtuvimos lo que esperábamos. O sea, obtuvimos que va a llegar hasta 2 a la menos 1075. ¿Está? Y nosotros esperamos que llegara a 2 a la menos 1022 y va a llegar a 2 a la menos 1075. Esperen que me va a sonar la nariz. Ando con alergia. Exactamente, nosotros esperamos que fuera menos 1022, menos 1023, o sea, 2 a la menos 1022, y terminó en 2 a la menos 1075. ¿Está? O sea que nuestro experimento no lo pudimos explicar bien, pero casi. O sea, lo que está ocurriendo es que en realidad está haciendo underflow, pero más cerca del 0. O sea, como que logra llegar a 2 a la menos 1075, y después sí, hace underflow al 0. ¿Está? Pero lo que está pasando es que hay algo más acá en la vuelta, que es el concepto de representación, números representables normalizados y desnormalizados. ¿Tá? Y eso es un concepto un poco más avanzado que lo básico que uno aprende de representación punto flotante, que en general es números normalizados, pero tampoco es algo del otro mundo. Pero se lo quiero mostrar acá. Acá estoy mostrando las notas del curso. A ver, la nota del curso. Entonces, ven que nosotros, ¿qué significa números normalizados? Representación normalizada y desnormalizada. La representación normalizada se caracteriza porque siempre tiene un 1 al principio. ¿tá? Es 1,
los bits de la mantisa por 2 al exponente. ¿Tá? Pero se caracteriza por tener un 1 acá. Yo no puedo poner un 0. ¿Tá? No puedo poner un 0 acá. Si la representación es normalizada. ¿Tá? Entonces, con esta representación normalizada, el número más pequeño que puedo lograr es 1, todos ceros por 2 al exponente mínimo, que es 1022. O sea, el número más pequeño que puedo lograr es 1,000 por 2 a la menos 1022. O sea, 2 a la menos 1022. ¿Tá? Que eso es lo que habíamos pensado al principio. Pero eso es si imponemos la restricción de que acá haya un 1. O sea, que los números estén normalizados. La representación de punto flotante. Pero el estándar permite también, si bien creo que no obliga a los fabricantes a implementar estos números desnormalizados, sí permite que se trabaje con números desnormalizados. O sea que acá haya un 0. ¿Tá? Con la condición de que el exponente sea el exponente mínimo. O sea, cuando yo pongo 0, algo, acá tengo que usar el exponente mínimo sí o sí. ¿Tá? Pero ahí me permite hacer cosas del tipo 0, todos ceros, un 1 acá, por 2 a la menos 1022. ¿Y eso qué sería? Sería 0,0001 por 2 a la menos 22, 2 a la menos 1022. El 0,0001 es 2 a la menos 52. ¿Tá? 0,00052 veces es 1 por 2 a la menos 1022. Entonces, yo puedo escribir con los desnormalizados, puedo poner 0,0001, que es 2 a la menos 52, por 2 al exponente mínimo, 2 a la menos 1022. Y si suman 1022 con 52, les da 74, ¿no? Que es, a nosotros nos dio 75 a la salida, o sea que va por ese lado. ¿Tá? Ahí va. Acá, al final, dice, bueno, estos son números normalizados, no sé qué. Y dice, bueno, desnormalizado si tiene un parrafito, porque claro, en realidad la importancia que le damos es marginal, digamos, a los desnormalizados porque no siempre se usa. Pero dice, la representación desnormalizada permite extender el rango de representación cercano a 0. ¿Tá? O sea, justamente lo que hace es te agrega números entre el 0 y el 2 a la menos 1022, que es el menor normalizado. Y lo que hace es usa el menor exponente, acá el 000 corresponde al menos 1022, al menor exponente, o sea, el exponente mínimo, y puede poner un 0 acá. Entonces, el menor número desnormalizado es 2 a la menor exponente y 2 a la menos 52, porque el 2 a la menos 52 aparece eso que le decía, 0,0001 es 2 a la menos 52. Si suman esto, le da 1074. Y a nosotros nos dio 1075. ¿Tá? Y tal, la diferencia se explica porque está por cómo estoy contando las iteraciones. Tiene que hacer una más para no volver a. O sea, tiene que hacer una más que el 1074, dividirlo una vez más, o sea, me queda 2 a la menos 1075 para no volver a entrar al white, para que lo confunda con un 0. ¿No? O sea, que esa es la aplicación de la segunda versión, de la versión 2, que la tengo ahí abajo, de las dos versiones. Simplemente no quería spoilear y tal. Entonces, ven qué interesante, a mí me parece muy interesante, por eso quería compartir con ustedes esto, como la condición de parada, dos condiciones de parada que en aritmética exacta son equivalentes, como son esta y esta, debido a la precisión finita del punto flotante, pueden darme salidas completamente distintas. Y además lo interesante que me parece esto es poder explicarlo, poder explicar por qué da 53 y por qué da 1075 con la teoría que sabemos, ¿no? De representación punto flotante, que nuestra computadora usa redondeo y triple de precisión doble, en base 2 y con posibilidad de números desnormalizados. ¿Tá? Nada, quería comentarles esto porque está bueno, tipo, hacer experimentos así. Me parece a mí. ¿Un Y si comentario? usáramos números mayores, también variaría, ¿no? ¿Cómo decís? Por ejemplo, usar el 2. Acá A igual 2. Sí. O sea, digo, A más 2 Ah, mayor a 2. sí, sí, sí. Ahí lo que También va a ocurrir variaría. es te va a dar, ¿qué esperarías que te dé ahí? Menos que 53. Ahí va, porque lo que tenés que sumarle, o sea, acá lo que ocurre es que 2 más 2 epsilon, o sea, 2 más epsilon de máquina
Si vos le sumás a 2 algo mayor que epsilon de máquina, ahora te lo manda al siguiente, pero si le sumás algo menor que epsilon de máquina, te lo manda al 2. Entonces, lo único que cambia acá es que el epsilon sobre 2 cambia de antes, ahora es epsilon de máquina. Entonces te va a dar 52, ¿no? Ahí va. Y si lo haces con 4, te va a dar 51. Y si lo haces con 8, está, y así. Eso tiene que ver, está interesante, igual lo que vos decís, me diste una idea, para vincularlo con lo que hablamos la vez pasada de las distancias, ¿no? Yo creo que lo hablé con ustedes. Ahí estoy mostrando de nuevo la hoja. No voy a volver sobre esto, pero de que yo les comenté que una característica de la representación de punto flotante en base 2 es que la distancia entre 1 y 2 de los representables es siempre epsilon de máquina. Y entre 2 y 4, la distancia entre los representables es 2 veces epsilon de máquina. Y entre 4 y 8 es 4 veces epsilon de máquina. Y así, va aumentando la distancia como potencias de 2. O sea, en general, la distancia entre representables en el intervalo 2 a la i, 2 a la i más 1, va a ser epsilon de máquina por 2 a la i. Y lo mismo para acá abajo, entre un medio y 1, la distancia es epsilon de máquina sobre 2. Pues están más apretados acá.